Otro ejercicio más donde vamos a hablar de las funciones trigonométricas. Asocia a esta gráfica una de las siguientes expresiones y di cuál es su periodo. Y tenemos tres expresiones, tres funciones. Apartado B. ¿En qué puntos del intervalo 0, 4pi, intervalo cerrado 0, 4pi, corta al eje X cada una de las siguientes funciones? Y tenemos tres funciones, tenemos que hallar los puntos de corte con el eje de abscisas, pero no todos, solamente los que están entre 0 y 4pi. Hablamos de funciones. Recuerda que es una función, es una correspondencia que a cada x le corresponde una única y. Es como una máquina que introducimos x y nos devuelve y. El dominio de la función son las x que tienen y's y se pueden representar gráficamente. Las parejas x y son puntos del plano que forman una gráfica. Ya estudiamos en un vídeo anterior cómo son las gráficas del seno de x, coseno de x y tangente de x. Por ejemplo, si nos fijamos en seno de x, la curva verde, observa que de 0 a 2pi hace lo siguiente. De 0 a pi es el seno positivo, luego el seno es negativo, primero creciendo hasta pi medios, luego decreciendo hasta pi, sigue decreciendo hasta 3pi medios y luego creciendo hasta 2pi. A partir de entonces se va a ir repitiendo con un periodo de 2pi. Se llama periodo a ese intervalo donde la curva se repite. Claro, es así porque si recuerdas en la circunferencia trigonométrica el seno de 0, es la y de este punto, también está pintado en verde, curiosamente. Claro, hasta 180 grados el seno es positivo. Recuerda que siempre vamos a trabajar en radianes cuando hablamos de funciones. La x en radianes. El máximo valor del seno es 1, claro, y se obtiene cuando estamos en el ángulo 90 grados, que equivale a pi medios radianes. En fin, no vamos a repetir algo que hemos visto ya en ejercicios anteriores. La curva coseno de x, como veis, es muy parecida, pero la imagen de 0 es 1, claro, el coseno de 0 radianes es 1. El coseno es positivo hasta pi medios, cuando ya pasa de pi medios los cosenos son negativos. En el segundo y tercer cuadrante y vuelve a ser positivo en el cuarto cuadrante, es decir, desde 3pi medios hasta 2pi. A partir de entonces se repite. Con las tangentes pasa una cosa curiosa, el dominio no es todos los reales, hay números que no tienen tangente, ¿no? Los ángulos pi medios, 3pi medios, en fin, y así de pi en pi. El periodo no es 2pi, es pi. Algo que vimos ya en ejercicios anteriores, insisto. En ejercicios anteriores también os dije cómo quedaría la gráfica, no de seno de x, sino, por ejemplo, de a más b seno de cx más d. Con un programa de ordenador es muy fácil manipular los parámetros a, b, c y d y cómo cambia la curva. A mí sobre todo me interesa que sepáis cómo cambiaría la curva cuando vamos cambiando la b y la c. Os pongo un ejemplo. ¿Cómo sería la curva de igual a 3 seno de x? Si seno de x es así, si multiplico por 3 cada una de las imágenes, pues las imágenes quedan multiplicadas por 3. Lo vemos mejor en la gráfica. Si la x es 0, como el seno de 0 es 0, pues la imagen estaría aquí. El periodo sigue siendo 2pi, 6,28, más o menos por aquí está el 2pi. En pi, es decir, 3,14, el seno de 180 grados es 0, seguirá siendo 0 también. Estos serían los tres puntos de corte. Pero claro, en pi medios, que está más o menos por aquí, como el seno de pi medios es 1, ahora la imagen será 3. Cuando era la curva seno de x, la imagen de pi medios era 1, ahora es 3. Es decir, estará aquí arriba. Igual que para 3 pi medios, el seno es menos 1, por 3 es menos 3. 3 pi medios está por aquí, menos 3 por aquí. Es decir, ahora las imágenes van a variar desde menos 3 hasta 3. Tendrá esta forma. Creciente, decreciente y luego creciente. Y a partir de ahora se va a repetir. El periodo seguirá siendo 2pi, pero la amplitud o recorrido de esta función ahora es desde menos 3 hasta 3. Por supuesto, la curva continúa repitiéndose este ciclo, digamos así, igual para x negativas. Está claro entonces que la b afecta al recorrido o amplitud de la función. Y la c, el factor que multiplica la x. Veamos con un ejemplo. Por ejemplo, quiero representar el seno de 2x. Aquí tengo unos ejes coordenados. Observa que cuando la x es pi, tendré que hallar el seno de 2pi. 2pi es el recorrido de la función seno. Es decir,
que en pi, que más o menos está aquí, habrá hecho lo mismo que entre 0 y 2pi. Es decir, tendrá aquí un punto de corte, aquí también es 0, aquí también es 0. Justo la mitad habrá llegado a 1, luego por aquí habrá llegado a -1. Es decir, habrá hecho esto, que es lo mismo que esto, pero ahora entre 0 y pi, no entre 0 y 2pi. Todo porque aquí aparece 2x. Como veis, el periodo se ha vuelto ahora la mitad. Por supuesto, esto continúa. En la práctica, lo que haré será coger el argumento del seno y ver cuando ese argumento se convierte en 2pi. Veo que cuando la x es pi. Entonces eso implica que el periodo sea pi. Utilizo la letra t normalmente para el periodo. Se va repitiendo de pi en pi. Bien, pues volviendo al ejercicio. Observa que desde 0 a 4pi la curva sube hasta 1, baja hasta -1, por tanto estamos como en este caso, es decir, la b es 1, pero la c no es 1. El periodo es 4pi. La función será de la forma igual a seno de algo, vamos a poner cx, pero si el periodo es 4pi, es porque c por x es igual a 2pi cuando la x es 4pi. Es decir, c por 4pi tiene que ser igual a 2pi. De ahí deducimos que la c es 2pi partido de 4pi, o lo que es lo mismo que la c es 1/2. En definitiva, la función es seno de 1/2 de x, o lo que es lo mismo seno de x medios. Claro, ¿cuándo x medios es 2pi? Cuando la x es 4pi. La solución, por tanto, es que la gráfica es de esta función, de igual a seno de x medios. Me preguntan también que cuál es el periodo. Bueno, lo he dicho antes, el periodo, ahí se ve claramente, es 4pi. Apartado B. ¿En qué puntos del intervalo 0,4pi corta el eje x cada una de las siguientes funciones? Por ejemplo, esta función, coseno de x medios. Piensa que ya los puntos de corte con el eje de abscisas equivale a averiguar qué números x tienen como imagen 0, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues igualar la y a 0, ¿no? Cambiar la y por el 0, me lo explico. Y resolver esta ecuación. Ecuación muy sencilla, hemos hecho ecuaciones muchísimo más complicadas. ¿Qué ángulos tienen coseno 0? Coseno es la abscisa de cada punto. Recuerda, coseno 0 está en 90 grados y 270 grados, o las vueltas, ¿no? Tendría que decir que x medios es igual a 90, 270 más las vueltas. Esto se puede escribir así. 90 es pi medios. Y como la diferencia que hay entre una solución y otra es 180, se puede escribir como pi medios más pi por k, donde k es un número entero. Pasa el 2 multiplicando y me queda x igual a pi más 2pi por k. Es decir, 180 grados más las vueltas. Como me piden los puntos del intervalo 0,4pi que corta el eje de abscisas, tengo que averiguar cuántos puntos están entre 0 y 4pi de esta familia de soluciones. Aquí hay infinitas soluciones. Bueno, las soluciones que me interesan es cuando x es igual a pi. Y se obtiene cuando k es 0, ¿verdad? Otra solución, si cambio la k por el 1, tengo pi más 2pi, es decir, 3pi. Cuando k es 2, ya tengo 5pi. 5pi ya no está en el intervalo que me proponen, por tanto, esta es la solución. Son los dos puntos de corte con el eje de abscisas de esta función. B2 igual a seno de x menos pi. Y no voy a repetir lo de antes. Tengo que resolver la ecuación seno de x menos pi igual a 0. Hay infinitas soluciones, solamente me quedaré con las soluciones que están entre 0 y 4pi. ¿Qué ángulos tienen seno 0? Pues 0 y 180 grados, o bien 0 y pi radianes, ¿no? 0 radianes y pi radianes. Como la diferencia son 180 grados de un ángulo a otro, se puede expresar en una sola expresión, para la redundancia. X menos pi es igual a 0 más pi por k, donde k es un número entero. Pasa la pi al otro lado sumando y me queda esta expresión. Pi más pi por k. Bien, aquí hay infinitas soluciones. Vamos a ver qué soluciones están entre 0 y 4pi. Pues x igual a pi, que se obtiene para k igual a 0. Para k igual a 1, tengo pi más pi, 2pi. Para k igual a 2, obtengo x igual a 3pi. Para k igual a 3, obtengo 3pi más pi, 4pi. Bien, y para k igual a menos 1, obtengo pi menos pi, que es 0. Esto también sería un valor, porque me han dicho los del intervalo 0, 4pi
cerrado, por tanto 0 también es solución. Habrían 5 puntos de corte con el eje de abscisas en este intervalo 0, 4. B3 igual a coseno de x más pi. Quiero saber cuándo la gráfica de esta función corta al eje de abscisas en el intervalo 0, 4 pi. Bueno, pues planteo la ecuación. Igual a 0 la i, cambio la i por 0, vamos. ¿Qué ángulos tienen como coseno 0? Bueno, lo hemos hablado antes. Pi medios más pi por k. Así que x más pi tendrá que ser igual a pi medios más pi por k, siendo k cualquier número entero. Pasa la pi restando. Pi medios menos pi es menos pi medios. En todos estos puntos, la curva coseno de x más pi cortará el eje de abscisas. Los puntos que están en el intervalo 0, 4 pi lo vamos a averiguar ahora. Por ejemplo, si cambio la k por 0, el punto que tengo es menos pi medios. Ese no está en el intervalo que me proponen. Cuando cambie la k por 1, obtendré pi menos pi medios, que es pi medios, que sí será un punto del intervalo. El siguiente punto, pues habrá que sumarle pi al anterior. Cambia la k por el 2 y verás que te da 2pi menos pi medios, es decir, 3 pi medios. El siguiente, pues pi radianes más, 5 pi medios. El siguiente, 7 pi medios. Esto es 3,5 pi. El siguiente será 9 pi medios, es decir, 4,5 por pi. Ya se pasa del intervalo. Tengo entonces 4 puntos en el intervalo 0, 4 pi que corta al eje de abscisas. En fin, un ejercicio donde hemos vuelto a hablar de las funciones trigonométricas, no de seno, coseno, tangente de x, sino como aquí seno de x medios o coseno de x medios. No siempre tendrá que ser de x. Más ejercicios de trigonometría en un enlace que hay en la descripción del vídeo, que os lleva a una página de las muchas que hay en aprendermatematics.org, porque todos los vídeos que hago de secundaria y bachillerato, que son ya más de 2400 y seguirá aumentando, los ordeno en esta página por cursos y temas. Es fácil encontrar ahí algo que os interese, de todo tipo, no sé, ecuaciones, estadística, funciones, geometría, derivadas, integrales. En YouTube, en cambio, está todo desordenado y será difícil encontrarlo.